Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. La misión de hoy es adentrarnos en la continuación de una de las sagas de ciencia ficción más legendarias de todos los tiempos. Y menuda continuación. Bueno, para situar las piezas en el tablero, estamos hablando de un universo que ha quedado sumido en el caos absoluto. Totalmente. Han pasado 3.500 años de tiranía bajo el dios emperador Leto II, y lo que queda tras su caída es un imperio fracturado. Sistemas estelares enteros aislados. Y sobre todo tenemos el impacto de lo que se conoce como la dispersión. Es decir, esa expansión a ciegas donde billones de humanos huyeron hacia lo desconocido. Y el problema es que de ahí ahora están regresando horrores inimaginables. Exacto. En medio de todo esto, lo que impera es una lucha desesperada, casi primigenia por la pura supervivencia. Para entender la magnitud de este colapso, hay que mencionar que nuestras fuentes de hoy provienen de los registros y narrativas que conforman Cazadores de Dune. Que es una obra monumental, porque está construida a partir de las notas finales y el borrador que dejó el creador original de la saga. Lo que vamos a hacer es analizar este universo desde múltiples perspectivas para entender el panorama completo. Por un lado, nos meteremos en la piel de los tripulantes de una nave perdida en el inmenso vacío del espacio. Y por otro, diseccionaremos las despiadadas intrigas políticas que se están librando por el control del recurso más valioso de toda la galaxia. Especialmente en un momento donde las reglas del juego han saltado por los aires. Vale, vamos a desgranar esto. Nuestra premisa principal arranca con una nave verdaderamente colosal. Una nave indetectable. Eso es, el Ítaca. Esta bestia metálica ha escapado hacia lo desconocido, huyendo a ciegas de dos grandes amenazas simultáneas. Por un lado, las despiadadas honoradas matres, que son unas mujeres que han regresado de la dispersión con un hambre de conquista insaciable. Y por otro, un enemigo misterioso e implacable del que apenas se sabe nada. A bordo de esta nave viaja literalmente el futuro de la humanidad. Es un arca en el sentido más estricto de la palabra. Y lo fascinante aquí es cómo esta historia sintetiza y recoge todos los hilos sueltos del pasado. Porque las fuentes nos dejan muy claro que no estamos hablando únicamente de la supervivencia física de unos cuantos refugiados que han logrado escapar. ¿Qué va? Se trata de la preservación misma del conocimiento, de la historia y de la identidad humana. Sobre todo en un momento en el que todo lo conocido ha sido aniquilado. El mejor ejemplo de esta aniquilación absoluta es el legendario planeta Arrakis. El antiguo Dune. Exacto. Ha sido bombardeado desde el espacio con armas de incineración masiva hasta quedar reducido a una inerte bola de cristal negro. Toda la biosfera, la historia, los mitos que representaba ese mundo han desaparecido en un instante. Fíjate que es precisamente por eso que esta exploración resulta tan relevante para quienes buscan el aprendizaje constante en el mundo real. Es un reflejo llevado al extremo de algo muy tangible. Ilustra cómo, frente a una sobrecarga monumental de problemas y un colapso total de la información, las facciones deben adaptarse de manera drástica. Obliga a plantearse que, si no abandonan sus dogmas más arraigados y sus tradiciones intocables, se enfrentan a la extinción absoluta. Es la evolución nacida de la pura desesperación. Una desesperación que de hecho es casi asfixiante a bordo del Ítaca. Si analizamos esa nave, vemos que la mezcla de pasajeros que viaja en su interior es un polvorín a punto de estallar. Totalmente. Es un microcosmos de un universo que se ha roto en pedazos. Es que hay que imaginarse la escena en esa nave de locos, porque la tensión es constante. Al mando tenemos a Duncan Idaho. Un Gola o clon que posee los recuerdos de miles de vidas pasadas. Lo cual ya le da una perspectiva del tiempo abrumadora. Pero es que además viajan monjas de la hermandad Bene Gesserit. Que son calculadoras y manipuladoras por naturaleza, incluyendo a la jovencísima y poderosa Shiana. Y por los pasillos te puedes cruzar con un grupo de refugiados judíos liderados por un rabino, que buscan asilo tras escapar de un pogromo devastador. Tienen a un maestro Tleilaxu cautivo, a 4 criaturas aterradoras llamadas Futar, que son híbridos genéticos mitad hombre, mitad felino. Y por si fuera poco, en una inmensa bodega de carga que simula las condiciones de un desierto, transportan a 7 jóvenes gusanos de arena cautivos. Claro, es una amalgama de facciones que en cualquier otro contexto histórico se destruirían mutuamente sin dudarlo un segundo. Y llevan 3 años vagando, pero no por el espacio normal que conocen y pueden cartografiar. Han sido empujados a un universo alternativo y distorsionado, huyendo de esa red que los persigue sin descanso. Y es en este punto de máximo aislamiento físico y psicológico cuando Duncan Idaho experimenta algo profundamente perturbador.
Estando completamente solo en el inmenso puente de mando, es contactado telepáticamente. Por una vasta inteligencia femenina que se identifica como el oráculo del tiempo. Lo cual rompe todos sus esquemas, porque estamos hablando de un ser que la cofradía siempre había considerado un simple mito. Una leyenda para asustar a los novatos. Y este intelecto, que es inmensamente superior, no solo lo encuentra en ese universo extraño donde en teoría están ocultos de todos, Sino que le lanza una advertencia sobre Krallisek, la mítica y profetizada batalla del fin del universo. le comunica que él tiene un papel crucial que desempeñar en ese conflicto apocalíptico y le ofrece guiarlo. Pero la reacción de Duncan es lo que realmente define al personaje y la temática de la huida. Desconfía profundamente de cualquier fuerza externa que intente controlarlo. Lógico. Tras una existencia entera de ser clonado, manipulado y utilizado como peón, rechaza la llamada. Prefiere la libertad del caos a la seguridad de la servidumbre. Activa los motores que pliegan el espacio y hace saltar la nave a ciegas. De vuelta al espacio normal, a un universo con estrellas reales, asumiendo todos los riesgos. Pero claro, volver al espacio normal trae consigo sus propios terrores. Las fuentes nos muestran que el peligro no solo acecha fuera de la nave, Sino dentro de sus propias paredes. Debido al tamaño kilométrico del Ítaca, hay zonas muertas y cubiertas enteras que jamás han sido exploradas. Duncan decide investigar uno de estos niveles abandonados en las profundidades de la nave y hace un descubrimiento absolutamente macabro. Encuentra una puerta sellada, logra abrirla y cuando las luces parpadean, revelan una cámara con las paredes pintadas de un rojo discordante. Casi violento, es una antigua cámara de tortura utilizada por las honoradas matres. Llena de artilugios diseñados puramente para infligir el mayor dolor posible. Y allí, en un bidón transparente y en un torno de compresión, encuentra los cadáveres momificados de 5 reverendas madres Bene Gesserit. Es una escena que detiene el corazón. Subraya el salvajismo incomprensible de sus perseguidoras. Al analizar el estado de los cuerpos, queda claro que estas mujeres prefirieron morir sometidas a una agonía física inimaginable. Antes que revelar un solo secreto de su orden. El pasaje entero de la nave, a pesar de sus inmensas diferencias, se reúne para oficiar un solemne funeral espacial. Abren la esclusa y dejan que los cuerpos sin vida floten en el vacío estrellado. Es una ceremonia de profundo luto. Un breve instante de humanidad compartida. Pero la tragedia de su situación es que no tienen el lujo del tiempo para procesar el duelo. Ni un segundo. Porque justo en ese momento de vulnerabilidad extrema, mientras miran por el gran ventanal despidiendo a sus caídas, Duncan detecta lo impensable. La red de taquiones del misterioso enemigo. Unas entidades a las que solo conoce como un anciano y una anciana. Vuelto a encontrarlos. Y hay que recordar que una red de taquiones no es una simple trampa física. Es una estructura que trasciende el espacio y el tiempo normal, haciendo que escapar por medios convencionales sea imposible. La trampa invisible empieza a cerrarse sobre la inmensa nave. El pánico estalla en el puente. Duncan corre hacia los controles, pero está físicamente demasiado lejos para reaccionar a tiempo. Y es aquí donde la narrativa da un giro espectacular. Entra en acción Miles Teg. El caso de Miles Teg merece un análisis profundo. Hablamos de un Gola que habita en el cuerpo físico de un niño de 13 años. Pero que posee mente táctica, la madurez y los recuerdos de uno de los mayores genios militares que ha dado la historia. Y lo que las brujas de la hermandad ignoran por completo es que en su encarnación anterior, precisamente bajo la tortura extrema de las honorades matres, el cuerpo de Teg cruzó un umbral evolutivo. Forzado por el trauma, desarrolló una habilidad secreta. La capacidad de hiperacelerar su metabolismo a niveles inhumanos. Para visualizarlo, básicamente se mueve tan rápido que el resto del universo, el tiempo mismo, parece congelarse a su alrededor. Oculto a las miradas curiosas, Teg activa este don. Las fuentes describen cómo sube las escaleras a una velocidad vertiginosa. Quemando una cantidad masiva de calorías en segundos, sintiendo cómo se abrasa por dentro debido a la fricción. Llega al puente de mando y, utilizando pura intuición táctica en lugar de los computadores de navegación, pliega el espacio a ciegas. Salva la nave literalmente milisegundo antes de que la red de taquiones se cierre sobre ellos. Logran escapar de nuevo, sí, pero la aterradora verdad queda al descubierto sobre la mesa. Han vuelto al universo normal y la cacería no ha hecho más que empezar. Y mientras el Ítaca huye desesperadamente de un salto espacial a otro, la narrativa nos obliga a cambiar el foco.
Toca mirar qué está ocurriendo a nivel macro, en el antiguo imperio, concretamente en el planeta Casa Capitular. Porque las dinámicas de poder que se están gestando allí son vitales para entender el panorama. Sin duda. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque en Casa Capitular se está librando una guerra civil fría a punto de entrar en ebullición. Murbella, un personaje fascinante que en el pasado fue esclava y amante de Duncan y Dajo, ha logrado un hito político impensable. Se ha autoproclamado madre comandante de 2 órdenes que llevan décadas masacrándose. Por un lado, las analíticas, frías y sumamente controladas Bene Gesserit. Y por otro, las violentas, impulsivas y salvajes honoradas matres. Para que nos hagamos una idea, esto es como intentar obligar a 2 imperios rivales, con ideologías diametralmente opuestas, a compartir el mismo gobierno y el mismo ejército de la noche a la mañana. Y Murbella ha forzado esta alianza casi imposible para prepararse contra ese gran enemigo que se acerca desde la dispersión. Claro. Mantener esa alianza contra Natura requiere una mano de hierro implacable. La tensión en los pasillos de Casa Capitular se puede cortar con un cuchillo. Las rebeliones surgen constantemente. Las fuentes nos relatan una escena brutal que sirve para ilustrar perfectamente el clima de terror diplomático que Murbella debe mantener. Está sentada en su trono de audiencias cuando le traen a Nin, una honorada matre rebelde. Que ha estado criticando abiertamente su liderazgo, socavando su autoridad y dividiendo a las facciones. Murbella lee la situación al instante. Sabe que con mujeres como Anin no existe el debate ni la negociación posible. Su identidad se define a través de la dominación y la oposición frontal. Así que Murbella decide que no va a perder ni un segundo con discursos diplomáticos o juicios largos. Baja de su trono adornado con gemas, saca una daga en un movimiento casi imperceptible. Y con sus propias manos le rebana la garganta a Anin en medio de la sala, a la vista de todos. El cuerpo cae al suelo sin vida mientras la sangre mancha el suelo prístino. No es un asesinato por rabia. Es una demostración de fuerza calculada. Un pragmatismo despiadado pero absolutamente necesario para mandar un mensaje cristalino a ambas facciones. O se unen bajo su mando absoluto para luchar contra el enemigo real, o morirán por su propia mano. Esto plantea una pregunta importante. A nivel de estrategia sociopolítica, ¿cómo logras consolidar verdaderamente el poder frente a aliados forzosos? Aliados que en el fondo te desprecian, desconfían de ti y estarían dispuestos a apuñalarte por la espalda a la menor muestra de debilidad. La respuesta, si revisamos la historia de este universo, siempre ha sido exactamente la misma. A través del control absoluto de los cuellos de botella, de los recursos críticos. Y en este tablero de ajedrez galáctico no hay recurso más crítico, más indispensable, que la mélange, la famosa especia. Fundamental. La especia es lo que permite a los navegantes expandir su mente, ver el futuro a corto plazo y plegar el espacio para dirigir las naves comerciales sin estrellarse. Sin ella, el imperio se paraliza por completo, el comercio se detiene y los planetas mueren de hambre. Pero recordemos el contexto catastrófico en el que estamos. Rakis, la fuente original, ha sido destruido. No hay más gusanos de arena naturales. Además, los mundos de los Tleilaxu, que habían descubierto cómo fabricar especia artificial en sus tanques, han sido masacrados por las honoradas matres. El universo se enfrenta a una crisis de escasez sin precedentes. La especia se está agotando rápidamente. Y es en este momento de máxima vulnerabilidad cuando llega a Casa Capitular una delegación de la todopoderosa Cofradía Espacial. Liderada por el administrador Gorus y el navegante Edric, que viaja suspendido en un inmenso tanque transparente lleno de gas naranja. Y vienen desesperados. Fíjate en el giro de guión que esto supone. Históricamente, durante miles de años, la cofradía siempre había dictado las reglas del juego. Ellos imponían su monopolio sobre los viajes espaciales y los emperadores bailaban al son que ellos tocaban. Pero ahora, los papeles se han invertido de forma dramática. Vienen como suplicantes a la corte de Murbella. Y ella, en lugar de intentar apaciguarlos, ejecuta una lección magistral de negociación extrema y extorsión geopolítica. Roza el concepto de destrucción mutua asegurada. En lugar de ofrecerles un trato razonable por la poca especia que tiene, pasa a la ofensiva. Culpa directamente a la cofradía de haber transportado a las honoradas matres desde la dispersión en sus naves, facilitando la matanza de miles de millones de personas. Y como castigo por esa complicidad histórica, se niega rotundamente a venderles ni un gramo de especia. Es un farol brillante y aterrador a partes iguales.
Gorús, indignado, amenaza con traer sus inmensos cargueros armados, arrasar el planeta y tomar la especia por la fuerza bruta. Pero Multella no parpadea, le mira fijamente y le advierte que ha llenado el incipiente desierto de su planeta, donde crían a los pocos gusanos que les quedan, con explosivos de alta potencia. Les dice que al menor ataque orbital detonará las cargas, destruirá sus propias reservas de agua y arena, aniquilando a los gusanos jóvenes. Y borrando la especia del universo para siempre. La cofradía, aterrorizada ante la idea de perder el viaje espacial y quedar atrapados en sus mundos, se ve forzada a tragarse su orgullo. Suplican y se unen a la guerra de Murvela contra el enemigo. Los doblega por completo utilizando el miedo a la nada. Lo que Murvela demuestra magistralmente es que el verdadero poder geopolítico no reside únicamente en poseer un recurso valioso, sino en tener la voluntad inquebrantable de destruirlo antes de ceder el control. Y mientras estas estructuras de poder humanas se tambalean y se reconfiguran mediante la fuerza bruta y el chantaje, las fuentes nos revelan otro cambio tectónico. Un cambio que está ocurriendo en las sombras, protagonizado por las creaciones que la humanidad, en su arrogancia, creía controlar. ¿Te refieres a la evolución de los danzarines rostro? Exactamente. Los cambiaformas genéticamente creados por los maestros Tleilaxu. Para dar un poco de contexto, tradicionalmente estos seres eran vistos como simples herramientas orgánicas. Seres dóciles diseñados en laboratorio para infiltrarse, imitar voces y rostros, y espiar para sus amos. Pero los Tleilaxu que lograron regresar de la dispersión están descubriendo de la peor manera posible que sus creaciones han sufrido una evolución silenciosa. Han superado su programación original. Las fuentes detallan una escena a bordo de una nave de la cofradía que hiela verdaderamente la sangre. Porque representa el terror filosófico de tu propia herramienta cobrando conciencia. El anciano Bura, uno de los líderes Tleilaxu, exige con arrogancia a un grupo de danzarines rostro que dejen de perder el tiempo buscando la nave Ítaca. Y que se dediquen en cuerpo y alma a recuperar el secreto para fabricar especia artificial. Bura sigue atrapado en el pasado. Considera que sus prioridades económicas y su estatus son lo único que importa. Y les habla con el habitual desprecio de un amo omnipotente hacia sus esclavos defectuosos. Pero la respuesta de Crone, el líder de los danzarines, rompe el paradigma. Le dice fríamente que no. Le revela que ellos ya no obedecen a los patéticos Tleilaxu, sino a ese anciano y anciana misteriosos que lideran al gran enemigo en la dispersión. Y para demostrar que ya no hay marcha atrás en esta rebelión, 3 danzarines rostro rodean al anciano Bura. Con una frialdad mecánica, uno le cubre los ojos y literalmente hunde sus dedos con fuerza bruta en el cerebro de Burak. Hasta aplastarle los globos oculares, para después romperle el cuello de un giro seco. Todo esto ocurre frente a Obstal, un aterrorizado asistente Tleilaxu. Que comprende en ese instante espeluznante que las creaciones no solo han superado a sus amos, sino que están plenamente dispuestas a extinguirlos. Sin un ápice de remordimiento. Es la singularidad tecnológica aplicada a la biología. Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que el destino de los amos originales, los Tleilaxu, pende de un hilo finísimo y a punto de romperse. Lo que nos lleva irremediablemente de vuelta a la nave fugitiva, al Ítaca. Porque a bordo viaja Saitale. Él es el último maestro Tleilaxu original que queda vivo en todo el universo conocido. Todos sus planetas están quemados hasta los cimientos, y sus golas de repuesto han sido destruidos. Para colmo de males, su propio cuerpo físico está degenerando rápidamente a causa de un defecto celular en su clonación. Y el gran problema es que en la nave no dispone de tanques Axlotl. Esas grotescas cubas biológicas de clonación que usaban los Tleilaxu. Sin ellas, no puede cultivar un nuevo cuerpo en el que transferir su mente. Se enfrenta a la extinción definitiva, biológica y cultural de su especie. Y el reloj corre. Pero Scytale, fiel a la naturaleza de su raza, tiene un as bajo la manga. Un secreto literalmente escondido bajo su propia piel. Lleva incrustada en el tejido de su pecho una cápsula nulentrópica minúscula, indetectable. ¿Y qué hay dentro de esta maravilla tecnológica? Células. Células perfectamente preservadas de las figuras históricas más grandes, peligrosas y legendarias de la historia del universo. Estamos hablando de tener almacenado el ADN de Pol Muad'Dib, Del duque Leto, de Dama Jessica, del feroz guerrero Stilgar. del maestro de armas Gorni Halleck, el mismísimo Entat Zufir Hawat.
Es un concepto que da vértigo. Hablamos de miles de años de historia genética. Los pilares sobre los que se construyó el imperio, almacenados en el pecho de un solo hombre moribundo. Scytale es un calculador frío y sabe perfectamente que la hermandad Bene Gesserit, obsesionada con la genética, mataría 1000 veces por ese material. Y su desesperado plan maestro es revelar este tesoro incalculable y utilizarlo como la máxima moneda de cambio posible. Quiere entregar el ADN de estas leyendas inmortales del pasado a las brujas, a cambio de que le permitan usar sus limitados recursos biológicos. Para cultivar un clon de sí mismo y salvar su propia vida. Analicemos el peso moral de esto. Es el comercio más extremo imaginable. Está dispuesto a vender el pasado glorioso de la humanidad entera a cambio de la supervivencia egoísta de un solo individuo. Y esto contrasta violentamente con el coste humano y emocional que exige la supervivencia en el resto de este universo. Porque mientras Scytale hace sus cálculos fríos y utilitaristas en una cabina de la nave, las apuestas en este tablero se pagan con sangre muy cercana. Volvemos a Murvela, la madre comandante de la que hablábamos antes, quien tiene que enfrentarse a una tragedia devastadora. Un golpe directo a su propia sangre que nos muestra el lado más oscuro del liderazgo. Hay que recordar que Murvela y Duncan Idaho tuvieron 4 hijas antes de que él huyera en el Ítaca. Las mayores son unas gemelas adolescentes de 14 años, Riña y Janes. Riña, que ha heredado la ambición implacable y el fuego de su madre, insiste ciegamente en someterse a la agonía de la especie. Para contextualizar, esta es la prueba letal en la que una novicia ingiere un veneno mortífero derivado de la especia. Su cuerpo debe transmutar la toxina internamente para despertar la conciencia de todos sus ancestros y convertirse así en una verdadera reverenda madre. Es un ritual donde la tasa de mortalidad es altísima. A pesar de su inexperiencia y extrema juventud, Riña exige pasar por el ritual para demostrar su valía y consolidar el linaje de su madre. Y aquí radica el horror para Murvella, atada por su papel de líder suprema, rodeada de rivales que buscan cualquier signo de debilidad o favoritismo, no puede intervenir. Tiene que observar en silencio absoluto. Riña ingiere el veneno y fracasa. Su cuerpo juvenil no es capaz de procesar y transmutar la inmensa toxicidad. La joven sufre unas convulsiones horribles, presa del terror absoluto mientras siente cómo sus órganos colapsan y se muere por dentro. Y todo esto ocurre frente a los ojos impotentes de Murvela y los gritos ahogados de su hermana gemela Janes, A quien se le prohíbe acercarse. Riña muere sobre la mesa, retorcida de dolor. Es un recordatorio crudelísimo y profundamente emocional del inmenso precio que este universo exige a sus habitantes. La supervivencia a este nivel no admite contemplaciones. Pide sacrificios constantes, ya sean decisiones geopolíticas o la pérdida del propio corazón. Una auténtica locura de peaje personal y político. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si nos alejamos un momento y analizamos todos los eventos registrados en estas fuentes. Lo que presenciamos de principio a fin son civilizaciones enteras empujadas al límite absoluto de su existencia. Desde líderes como Murvela, que deben soportar el dolor inenarrable de sacrificar a su propia sangre para mantener la cohesión del liderazgo. O extorsionar monopolios galácticos con la destrucción mutua asegurada. Hasta los refugiados del Ítaca, una mezcla de humanos y criaturas incompatibles huyendo a ciegas en el vacío del espacio bajo la amenaza constante de una red invisible. La historia nos demuestra de forma implacable que la verdadera evolución, el salto hacia adelante que garantiza que una especie no desaparezca, rara vez ocurre en tiempos de paz. Nace de la desesperación extrema, del borde mismo del abismo, y de la capacidad brutal para dejar de lado los dogmas, la complacencia y las reglas de un pasado que ya no existe. Es una lucha por el mañana donde cada segundo cuenta, y donde cada decisión tiene, literalmente, el peso gravitacional de un planeta entero. Las estructuras que sostenían el universo han caído, y los que quedan deben reconstruir utilizando únicamente las herramientas de la crisis y el pragmatismo. Lo que nos lleva a una reflexión profunda e inquietante. Algo que podemos extraer de ese as bajo la manga de Scytale. Esa cápsula nulentrópica oculta en su pecho con el ADN de los grandes mitos. Pensemos en ello. En el momento de mayor crisis de la historia, cuando el futuro pende de un hilo finísimo y el enemigo acecha, la humanidad se ve obligada a rebuscar en sus propias tumbas. Tienen que recurrir a la resurrección biológica de los héroes, mártires y pensadores de un pasado distante para que vengan a librar las batallas del presente. Y eso nos deja con una pregunta francamente aterradora.
Si la única salvación posible ante el colapso reside en clonar y traer de vuelta a las leyendas del ayer, ¿significa eso que somos fundamentalmente incapaces de crear un futuro verdaderamente nuevo? ¿O estamos acaso condenados a reciclar eternamente los mismos fantasmas y a repetir los mismos errores bajo diferentes nombres? Una perspectiva que sin duda invita a mirar nuestra propia dependencia del pasado y cómo construimos nuestras soluciones frente a crisis que parecen insuperables, en lugar de atrevernos a innovar cuando más lo necesitamos. Totalmente de acuerdo. Con este pensamiento cerramos nuestro análisis de hoy. Agradecemos enormemente la compañía en esta inmersión profunda a través de las fuentes y los entresijos de este universo. La invitación queda abierta para seguir cuestionando, seguir conectando ideas complejas y explorar la información siempre con una mente analítica, abierta y crítica. Hasta la próxima.